Buenas tardes, profesora. El día de hoy el grupo 7, que está conformado por Sharon Velázquez, José Villegas, Anthony Garroca, Rayo Panqui, Raiza Mudio, Dante Celada, Keila Zúñiga y mi persona, Josie Yactayo, vamos a presentarle el informe final que tiene como título El COVID-19 y su impacto en la salud peruana, retos y oportunidades para el sistema sanitario. La relevancia de esta investigación reside en divulgar cómo se vivió la pandemia conocida como el COVID-19, la cual provocó pérdidas humanas y desesperación en nuestra nación durante los años 2019 hasta el 2022. Los centros de atención médica se vieron afectados debido a la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos, la falta de suministro de oxígeno y la insuficiencia del personal médico, lo que generó un sentimiento de desesperanza en todo el país. Por ello, el tema que se va a desarrollar en este trabajo es de qué manera impactó el COVID-19 en el sector salud peruano entre el 2019 y el 2022. Así también examinaremos los diversos aspectos de este impacto, incluyendo el aumento de la demanda de atención médica, la escasez de recursos, los desafíos de gestión de la crisis, las medidas tomadas para contener la propagación del virus y los efectos a largo plazo en el sistema de salud. Además, se discutirán las lecciones aprendidas de esta experiencia y las posibles recomendaciones para fortalecer la respuesta sanitaria en caso de futuras emergencias. Según la Rosa, sostiene que lamentablemente el sector salud en el Perú desde antes de la pandemia ya presentaba muchas debilidades, como el poco gasto público en el área, la nula inversión en el capital humano y un sector seriamente fragmentado. De esto se puede deducir que el sistema de salud peruano antes de la pandemia ya era precario, es decir, que no se puede satisfacer adecuadamente las necesidades de la salud de la población debido a sus limitaciones estructurales, financieras y de recursos humanos. Esto puede tener un impacto significativo en la salud y bienestar de la población, especialmente en momentos de crisis o emergencias sanitarias. La importancia de esta investigación radica en dar a conocer cómo es que se vivió la pandemia, lo cual causó muerte y desesperación en nuestro país. Esto permitirá generar conocimiento, aprender de la experiencia y estar mejor preparados para futuras emergencias sanitarias. Por último, para poder entender el impacto del COVID-19 en el sector salud peruano, se presentan las siguientes ideas: vulnerabilidades y desafíos del sistema de atención médica ante el COVID-19, análisis de gestión de UCI durante la emergencia de salud pública, mortalidad por COVID y riesgos en el Perú, así como también el impacto psicológico y estrategias de afrontamiento en adultos peruanos durante la pandemia del COVID-19 y por último la aplicación de planteamientos ante la COVID-19. Le doy paso a mi compañero para que les pueda explicar la primera de estas ideas. Me voy a desarrollar mi tema, vulnerabilidad y desafíos del sistema de atención médica ante el COVID-19. En este caso específico del Perú, el sistema de atención médica ha enfrentado diversos desafíos y vulnerabilidades durante esta pandemia del COVID-19. Algunos de los problemas más relevantes ha sido la escasez de recursos y capacidad limitada del sistema de salud. También los desafíos logísticos y distribución de los equipos médicos. Y el último, la desigualdad en los accesos de la atención médica. Voy a desarrollarlo breve. En la escasez de recursos de capacidad limitada del sistema de salud, en esta investigación, nuestro estudio ha mencionado que la pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad del sistema de salud peruano, destacando la escasez de los recursos, especialmente de las camas de cuidados intensivos, más conocidas como UCI, y los ventiladores mecánicos. La falta también de una infraestructura sólida y recursos adecuados dificultó la atención oportuna de los pacientes y aumentó la mortalidad de las personas. La escasez de estos recursos y la incapacidad limitada del sistema de salud ha sido uno de los mayores desafíos que ha enfrentado muchos países durante esta pandemia. La rápida propagación de los virus y el aumento del caos de estos casos del COVID-19 han generado, como le dije, un problema en toda la salud de todo el mundo. También seguimos como desafío logístico y distribución de estos equipos médicos. Hay muchos autores que hemos encontrado que resaltan que en Perú enfrentó desafíos logísticos significativos para la adquisición y distribución de equipos médicos esenciales como mascarillas, equipos de protecciones personales, pruebas de diagnósticos. Esto basa a la falta de coordinación y planificación adecuada que dificultó la entrega rápida y equitativa a a estos insumos de todo el país. Para abordar estos desafíos, el gobierno peruano trabajó con organizaciones internacionales, empresas privadas y otros actores para garantizar la distribución equitativa y oportuna de equipos médicos en todo el país. Pero, sin embargo, como son cualquier tipo de emergencia de esta salud pública, de esta gran magnitud, enfrentar estos desafíos fue un proceso complejo que se requería una planificación logística meticulosa y una respuesta rápida y efectiva, lo cual no se dio. Después también tenemos la desigualdad y acceso a la atención médica.
Bueno, en este artículo, nuestra investigación señala que la academia, señala que la pandemia de COVID-19 exacerbó la desigualdad en este acceso a la atención médica del Perú. Las poblaciones más vulnerables, como aquellos que viven en áreas rurales o de bajos ingresos, se enfrentaban a una de las mayores barreras para acceder a este servicio de salud adecuado. Además, la falta de acceso a la tecnología dificultó la participación de la telemedicina y otros servicios de atención remota. Bueno, para abordar esta desigualdad, el gobierno había implementado diversas estrategias como ampliación de la capacidad de pruebas y atención médica a áreas rurales, la implementación de la inversión de programas de seguro de salud para grupos vulnerables y promoción de servicios de salud culturalmente sensibles. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para garantizar el acceso equitativo de la atención médica en el Perú. Es por eso que nuestra investigación nos da a un futuro que no podemos y dejar de hacer. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias, eso es todo. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el sector salud peruano, tanto a nivel social como económico. La falta de anticipación en fortalecer y expandir la capacidad de las unidades de cuidados intensivos resultó en una escasez de camas y equipos, lo que dificultó la atención adecuada a los pacientes críticos. Asimismo, la falta de prevención en el suministro de equipos de protección personal y medicamentos puso en riesgo la seguridad del personal de salud y afectó la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Por eso es crucial aprender de estas deficiencias para construir un futuro más esperanzador. Siguiendo con el argumento, otro punto a desarrollar es el impacto de la COVID-19 en la mortalidad en el Perú. Es importante resaltar la alta magnitud de ese suceso y el gran compromiso que tuvo los sistemas de salud en la planificación y la ejecución como respuesta frente a esta pandemia. En general, durante el periodo 2020 y 2021, el exceso de la mortalidad fue de 183.237 casos. Y en este mismo, las muertes confirmadas por COVID-2019 pertenecieron a la cifra de 188.708, demostrando así el gran impacto directo que tuvo el COVID en la mortalidad. Doy paso a mi compañero. Y las estrategias de afrontamiento en los adultos peruanos durante la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto psicológico importante en los adultos peruanos, manifestando por alto los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Junto con un deterioro de la calidad de vida, diversos factores contribuyen a este impacto que ha ocurrido en nuestro país, como la incertidumbre sobre qué iba a pasar en el futuro, el miedo al contagio y las dificultades económicas que está pasando el país y el mundo entero prácticamente. La investigación busca dar a conocer las estrategias de afrontamiento utilizadas por los adultos peruanos durante esta pandemia. Se encontró que la mayoría utilizó estrategias adaptivas para que puedan apoyarse y mantenerse en un estado favorable, como por ejemplo tenemos el apoyo social, la búsqueda de información confiable sobre esta pandemia y también los hábitos saludables. Sin embargo, también existen las personas que usan malas estrategias que pueden traer consecuencias. Entre ellas podemos observar que son el alcohol y el consumo de grasas saturadas. Se enfatiza por eso que es importante brindar apoyo psicológico y promover estrategias adaptivas para muchos peruanos. Esta cita destaca mayormente el impacto psicológico de la pandemia en los adultos peruanos, que ha ocasionado muchos problemas por motivos y causas de estrés, ansiedad y depresión, atribuidos a factores como la incertidumbre y dificultades económicas que suele pasar en nuestro país entero. Medidas por parte del Ejecutivo ante la crisis sanitaria. Las medidas tomadas por el Ejecutivo ante la crisis sanitaria del COVID-19 han variado de un país a otro y han evolucionado a lo largo del tiempo a medida que la situación epidemiológica y las condiciones locales han cambiado. A continuación se presentan algunas de las medidas típicas que los gobiernos suelen implementar para hacer frente a una crisis sanitaria. Como primer punto está el implemento de medidas de control y prevención de la enfermedad. El Ejecutivo ha tomado medidas de promoción del lavado de manos frecuente, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social y la limitación de reuniones y eventos masivos. El fortalecimiento del sistema de salud. El Ejecutivo ha destinado recursos adicionales al sistema de salud para aumentar la capacidad de atención y de tratamiento de pacientes, incluyendo la adquisición de equipos de protección personal, respiradores y pruebas de diagnóstico.
En estímulo económico y apoyo de la población afectada. Eso sería el tercer punto. El Ejecutivo ha implementado como medida económica para mitigar el impacto de la crisis en la población más vulnerable y en los sectores más afectados. Entre las medidas se incluyen el otorgamiento de bonos o ayudas económicas, la flexibilización de pagos de impuestos o créditos e implementación de programas de desempleo temporal. Además, se han implementado políticas de apoyo o pequeñas, medianas empresas para mantener la actividad económica. A continuación, le doy el pase a mi siguiente compañero. Estrategias del sector salud ante el COVID-19. El sector salud ha desempeñado un papel crucial en la respuesta ante la pandemia de COVID-19, desde que se declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en enero del 2020. El sector salud ha estado en la primera línea enfrentando desafíos sin precedentes y adoptando estrategias para contener la propagación de virus y proteger la salud de la población. A continuación se destacan algunas de las principales acciones y estrategias implementadas por el sector salud ante el COVID-19. Implementación de medidas de prevención y control. Esto incluye la promoción de prácticas de higiene como el lavado de manos frecuentes, el uso de mascarillas y la distancia social. Para evitar la propagación del virus, también se realizan actividades de desinfección y limpieza en instalaciones de salud, espacios públicos. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta. Los sistemas de salud han tenido que adaptarse rápidamente para hacer frente a la pandemia. Esto implica aumentar la capacidad de atención médica, como la creación de hospitales de campaña y la contratación adicional de personal de salud. También se han implementado estrategias para garantizar el acceso a equipos de protección personal y suministros médicos esenciales. Mejora de vigilancia epidemiológica. Para controlar la propagación de virus, se han implementado sistemas de seguimientos y monitoreo de casos, incluyendo pruebas de detección y rastreo de contactos. Esto ayuda a identificar y aislar a las personas infectadas, así como a controlar la propagación de virus en la comunidad. Normalmente nunca abordar guarda conclusión, pero antes daré tres preguntas. ¿Cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planeada? La relación entre cada argumento y la hipótesis planeada se refiere a cómo llegar a la solución de la epidemia en nuestro país y lograr salvaguardar todo tipo de enfermedad. Dos, ¿cuál es la relación entre la solución y los argumentos planeados? La relación entre la solución y los argumentos planeados sobre COVID-19 se refiere a cómo las acciones y medidas propuestas para abordar la pandemia se basan en la presentación de argumentos sólidos respaldados por datos científicos y evidencia confiable. Tres, ¿cómo contribuye su trabajo de investigación como reconocimiento del problema y verdaderamente más allá de las soluciones planeadas? La investigación sobre el COVID-19 ha sido muy esencial para ampliar nuestros conocimientos del virus y mejorar las estrategias de prevención y tratamiento, y proporcionar la base científica para tomar decisiones informadas durante la pandemia. En conclusión, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el sector de la salud en el Perú entre los años 2019 y 2022. Se ha observado un aumento en la demanda atendiendo médica, escasez de recursos, desafíos de gestión, la crisis y medidas implementarias para contener la propagación del virus. Además, se ha evidencia un impacto psicológico en la población adulta peruana con altos niveles de ansiedad, depresión y estrés. Es importante resaltar la importancia de fortalecer el sistema de salud peruano tanto en términos de capacidad de respuesta y emergencias sanitarias como la provisión de atención médica regular. En definitiva, es necesario aprender esta experiencia y tomar decisiones concretas para construir un sistema de salud más resiliente, preparado y equitativo y proteger adecuadamente nuestra población peruana. Gracias.